La comunidad está muy angustiada, eso se nota en todas partes. El otro día fue una reunión donde la mayoría de las personas eran venezolanas y hubo unas palabras muy bonitas de un pastor que se encontraba ahí y, hubo, la gente estaba tan angustiada que hubo llanto, porque es una situación como que te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Por una medida administrativa que es injusta. ¿Qué consejo le das tú a la gente? ¿A quiénes deportó el gobierno de Donald Trump a Venezuela? De eso vamos a hablar el día de hoy. Agárrate cumple hoy 10 años, se dice fácil, pero tenemos muchas historias que contar. Y alguien que ha estado con nosotros durante casi todo este tiempo es nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, bien. Y bueno, contento de celebrar aquí contigo y con todo tu equipo. La verdad que el programa ha sido de mucha dicha. Y bueno, para mí es un honor grandísimo ser parte de esto que hacen, de traer la verdad a la comunidad. Yo sé que a veces la verdad no es lo que las personas quieren saber o algunos medios quieren mostrar, pero has estado ya por muchos años y sobre todo en el programa comprometida a hablar de la verdad. Y bueno, me siento identificado con eso, así que gracias por la oportunidad y bueno, contento de participar en este programa y que sean muchísimos años más de dicha y prosperidad. Gracias por tu apoyo siempre. Bueno, y tenemos que darle las gracias a Patty's Flower and Basket por este arreglo tan bello que tenemos aquí para pues celebrar de alguna manera que hoy estamos cumpliendo estos 10 años. Jesús, por supuesto la agenda de hoy tiene que ver con Venezuela, con los inmigrantes venezolanos, con las deportaciones. Yo antes de conversar contigo quisiera poner en pantalla un documento que circuló por los grupos de WhatsApp, ¿no? Y quiero compartirlo porque realmente habla bien de los venezolanos y sobre todo porque toca cifras. Es un documento sobre estadísticas relacionadas con la presencia de venezolanos aquí en Estados Unidos. Voy a comenzar a leerlo y vamos a pedirle a producción a ver si lo puede poner en pantalla. Soy un solicitante de asilo político venezolano, 22 años después, es decir, el que lo escribe ya tiene 22 años aquí en Estados Unidos. He sido asesor de confianza en comunicaciones para líderes gubernamentales claves, como el alcalde Bloomberg y el instituto del presidente George Bush. También he ascendido en el mundo corporativo en Estados Unidos. Hoy soy una líder latina con alcance e influencia a nivel nacional. En medio de la controversia política sobre los venezolanos como una supuesta amenaza a la seguridad de Estados Unidos, me siento en la obligación de compartir datos verdaderos sobre nuestra comunidad. Hasta el 2023 había 814,000 venezolanos en Estados Unidos. Algunos estiman que hoy la cifra alcanza los 900,000. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han huido de su país y se han establecido alrededor del mundo en el mayor éxodo de la historia sin que haya existido una guerra. 600,000 venezolanos en Estados Unidos tienen estatus de protección temporal, TPS, porque provienen de uno de los países más peligrosos del mundo. Esta semana, aproximadamente 300,000 venezolanos con TPS recibieron un aviso de 60 días para desarraigar a sus familias y abandonar el país. Son familias, mujeres embarazadas, propietarios de viviendas, trabajadores, maestros, estudiantes, niños y ancianos que tendrán que vender sus hogares, dejar sus empleos, salir de sus escuelas, etc. En el 2019, los venezolanos representaban solo el 2% de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, el 80% de los venezolanos en Estados Unidos tienen entre 15 y 49 años. El 21% de los venezolanos nacidos en el extranjero han estado en Estados Unidos por más de 20 años y el 35% ya son ciudadanos estadounidenses. El ingreso personal anual promedio de los venezolanos en Estados Unidos es de $31,200 para el 2021. Trabajan arduamente para salir adelante, al igual que muchos estadounidenses, pero en otro idioma y dentro de una cultura completamente diferente. El 57% de los venezolanos en Estados Unidos tienen un título universitario. En comparación,
con el 35% de los estadounidenses nacidos en el país y el 34% de otros inmigrantes en Estados Unidos. Los venezolanos en Estados Unidos participan en la fuerza laboral en tasas mucho más altas que la población nativa y la población extranjera en general. En el 2021, aproximadamente el 74% de los inmigrantes venezolanos mayores de 16 años formaban parte de la fuerza laboral civil, en comparación con el 66% de los inmigrantes en general y el 62% de los nacidos en Estados Unidos, según el Migration Policy Institute. Los venezolanos tienen mayor probabilidad de trabajar en ventas y oficinas que otros trabajadores. Los venezolanos tienen más probabilidades de contar con seguro de salud privado y menos de depender de seguros públicos en comparación con otros inmigrantes y los estadounidenses nativos. Los venezolanos han dejado huella en el arte, la moda, la ciencia, los negocios, el emprendimiento, la innovación y la academia. Solo el 0,28% de los venezolanos en Estados Unidos han sido vinculados a bandas criminales, incluyendo el Tren de Aragua. Son cifras y está, por supuesto, la fuente de estas estadísticas. Bueno, Jesús, esta realidad suena todavía más triste con todo lo que está pasando en Venezuela. Con los venezolanos. Bueno, como hemos visto ya recientemente, hubo la primera deportación de venezolanos ya bajo el nuevo mandato del presidente Donald Trump. Y como dices, es bien desafortunado porque todo esto es un reflejo a lo que ha hecho una minoría. Es increíble cómo es menos de la mitad de 1%, pero que ha empañado el esfuerzo de toda una población tan grande como sale en esas estadísticas, personas que son profesionales, trabajadores, personas que han estudiado, e independientemente tengan título universitario o no, que la tasa de títulos en la población venezolana es alta. El hecho es que son personas que somos personas de bien, que somos personas trabajadoras, que hay niños, ancianos, adultos queriendo lo mejor de sí para su familia y para este país. Ciertamente es algo que es desafortunado que a toda una población se vaya a ver de una forma negativa, pero algo que yo siempre le digo a mis clientes y hemos estado teniendo muchas de estas conversaciones es que siempre han habido estos ciclos en inmigración donde hay cierta, digamos, las personas están como a la defensiva o hay, digamos, ese sentimiento es negativo por el acto de algunas personas o un grupo pequeño, pero eso es algo que yo sé y tengo la fe que va a cambiar porque lo he visto, es ciclos. Y a veces hay años que pasa esto, se limitan los amparos, hay cierto escepticismo para lo que es ciertas poblaciones inmigrantes, lo han sufrido otras comunidades inmigrantes también, personas de México, Colombia, Cuba a su tiempo, y bueno, pienso que ahorita Venezuela está pasando por esa situación, pero como comunidad no podemos tirar la toalla, a pesar de que hay algunas personas y quizás personas hasta en el gobierno que no vean a la población de una forma positiva. Tenemos que mostrar lo contrario con nuestras acciones y hacer todo lo posible para dejar el nombre, bueno, de nuestro país bien en alto y hacer las cosas bien, no perder la fe, seguir haciendo las cosas bien, que tarde o temprano, la verdad que es que la gran mayoría de los venezolanos son personas de bien, trabajadoras, personas que han aportado a la sociedad. Es algo que todo el pueblo americano, aun esas personas que quizás no nos vean así ahora, se van a dar cuenta que ciertamente es una minoría la que está causando el problema y que es una gran mayoría las personas que están beneficiando a este país y que fuera bueno que esa parte de la población pueda ser beneficiada. Entonces esperemos que vengan mejores tiempos y yo tengo fe, Patricia, que eso va a ocurrir. ¿Quiénes son las personas que... hemos visto 190 personas llegaron a Venezuela el día de ayer, ya se espera que vengan más aviones, que se lleven más gente. ¿A quiénes están enviando para Venezuela, Jesús? Según Inmigración y la agencia de ICE, las personas que están siendo enviadas a Venezuela, y no solo Venezuela, personas que están siendo deportadas actualmente, son personas que tienen órdenes finales de deportación. La gran mayoría, según dice la agencia ICE, y el SER de Inmigración Tom Homan, son personas que
han cometido actos delincuentes aquí en los Estados Unidos. No tenemos las cifras específicas de cuántas de estas personas son las que han cometido crímenes y qué tipos de crímenes son los que cometieron, pero sí sabemos que hay varias personas que sí han tenido algunos de estos problemas. Entonces, ese es el enfoque de inmigración, el enfoque no son redadas masivas y deportar a todo el mundo, el enfoque ha sido personas que hayan no solo cometido crímenes aquí en los Estados Unidos, pero que no tengan un estatus legal y muchos de ellos que tienen órdenes finales de deportación. No sé si tú tienes conocimiento, si todo el procedimiento legal que hay que hacer para una deportación se hace en estos casos, porque ha sido todo como muy rápido, Jesús. Sí, claro. Una deportación no es algo que se hace en la noche a la mañana. Esto es algo que puede durar varios días, en algunos casos semanas o hasta meses. Pero todo comienza cuando una persona tiene contacto con un oficial de la ley, ya sea la policía o agentes de inmigración. Casi siempre es con la policía, no con los agentes de inmigración, porque a pesar de todo hay un número muy limitado de agentes de inmigración. Lo que sí hay muchísimos son agentes de la policía y que cuando ellos están en contacto con una persona que no tiene ningún tipo de documentación, ya muchos de ellos son transferidos a agentes de inmigración. Ya después que son transferidos a agentes de inmigración, la persona es procesada y puesta en un proceso de remoción. Ahora, si esa persona nunca ha visto un juez de inmigración, tiene el derecho de solicitar ver un juez, tiene el derecho de solicitar una fianza, siempre y cuando no haya cometido un crimen que ponga en riesgo la seguridad de otras personas y tiene derecho a hablar con sus familiares y un abogado que lo pueda representar. Ya después de eso, a la persona se le permite tener audiencias delante de un juez para determinar si es elegible una fianza y si no, si la persona es elegible para algún tipo de amparo. Comúnmente es el asilo, pero existen otros amparos. Hay personas que califican a la ley de los 10 años, otras que tienen un matrimonio con un ciudadano, ciudadana americana, que les pueden hacer una solicitud, entre otros procesos. Ya ahí un juez tiene que determinar si la persona se le puede dar ese amparo o no, o si puede continuar su caso estando fuera del centro de detención. Ahora, si es que la persona pierde esa solicitud de amparo, no es elegible una fianza, inmigración decide no soltar a la persona bajo discreción, entonces ya ahí empieza el proceso de la deportación. Los agentes de inmigración tienen que asegurar ya sea los pasaportes o un salvoconducto de esa persona y posteriormente asegurarse que hay algún tipo de acuerdo con el gobierno de donde es esa persona para que puedan deportarlos a ese país, y eso es algo que toma un par de días. Pero es básicamente ese proceso que sigue las agentes de inmigración para deportar a una persona y, como bien dije, algo que puede durar en algunos casos hasta meses. Jesús, te vi en las redes hablando de acogerse a la ley de los 10 años y me gustaría que me lo explicaras. Hubo alguien que me preguntó hoy si para acogerse a esa ley hay que tener una orden de deportación o no. Para acogerse a esa ley, una persona tiene que estar en un proceso de corte. Y cuando la persona ya tenga un caso en la corte, en ese momento la persona tiene que haber acumulado 10 años o más de estadía en los Estados Unidos y tiene que demostrar que tiene buena conducta moral, es decir, que no ha cometido crímenes, que paga sus impuestos, que es una buena persona, si lo podemos decir así, y además de eso, que tiene un familiar cercano, ya sea residente legal o ciudadano americano, que se puede demostrar puede sufrir de una forma inusual si es que esa persona es deportada de los Estados Unidos. Muchas personas tienen aquí hijos nacidos en los Estados Unidos, llevan más de 10, 15, hasta 20 años aquí en el país. Entonces, el trabajo de esa persona, si está en un proceso de remoción, es demostrar, independientemente califique un asilo o no, o a la Convención contra la Tortura o paro de deportación. Es otro caso donde se basa en lo que le pudiera pasar o cómo fuera afectado ese familiar americano o residente legal. De eso se trata el caso, pero la clave ahí es eso, o sea, las personas tienen que tener ese familiar, tienen que tener buena conducta moral, tienen que estar en el país 10 años o más, y en ese momento, cuando puedan aplicar, tienen que tener un caso en la Corte de Inmigración. No es algo que se pueda someter antes o aplicar antes como es una solicitud de asilo afirmativo, que una persona está aquí y en cualquier momento lo somete.
prácticamente no. En esos casos es solo si en ese momento que está en la corte se cumple todos esos requisitos. Es decir, que una persona, porque hay personas que tenían 10 años aquí en Estados Unidos y no tenían ningún estatus, no tenían nada y se acogieron al TPS. Entonces, esas personas no, si no tienen un caso en la corte, no pueden acogerse a la ley de los 10 años. Correcto, no es un tipo de amparo a una persona ya cuando cumple los 10 años y pueden someter una solicitud. Tienen que tener un caso abierto en una corte de inmigración y es ahí, o sea, solamente un juez puede otorgar ese amparo. UCIS no puede otorgar ese amparo. Mira, Jesús, estaba conversando con el teniente Colina aquí unos minutos antes de hablar contigo, porque él está al frente de la organización BEPEX, que siempre ha sido pro inmigrantes y ha ayudado a muchísimos venezolanos, incluso a conseguir sus estatus migratorios, asilos políticos, etc. Ellos están trabajando introducir una demanda ante la Corte para que no se ejecute esto de acabar con el TPS, el que se vence el próximo abril, ¿no? Una de las consideraciones que se hizo para no renovar el TPS es que Venezuela ahora es un país seguro y muchas veces habíamos hablado eso aquí en el programa, eso que tú decías que era inviable que suspendieran o que no prorrogaran el TPS porque en Venezuela las circunstancias eran exactamente las mismas o peores cada vez que cuando se aprobó el TPS. Así es, de hecho, y no sé, bueno, si allí tienen el video recientemente de Marco Rubio, pero él dio unas declaraciones específicamente hablando de eso. O sea, no solo tenemos al que es ahora secretario de los Estados Unidos, del Departamento de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, Marco Rubio, pero también esa misma agencia tiene un reporte donde habla que Venezuela definitivamente no ha mejorado, que las condiciones siguen pésimas, sobre todo los que son violaciones de derechos humanos, violación a la libertad de expresión. Como sabemos, hay muchas personas que actualmente están detenidas por hablar la verdad, por dirigirse contra el gobierno, por tener marchas o estar asociado a alguna persona que sea opositor. Entonces, todavía está pasando eso. Toda la evidencia dice lo contrario. El mismo secretario del Departamento de Estado dice lo contrario. Y eso me parece sumamente interesante porque dentro del mismo gobierno del presidente Trump están estas contradicciones. Por un lado, tenemos a la secretaria de Homeland Security diciendo que no, que todo se ha arreglado, y por otro lado tenemos al secretario de Estado diciendo en lo absoluto que estos gobiernos, así como el de Cuba y el de Nicaragua, son una amenaza para la humanidad. No estamos hablando solo para Venezuela, para la humanidad, para el hemisferio. Y el decir que Venezuela ha cambiado no solo es de verdad, bueno, deja mucho de qué desear y es una falta de respeto para toda una comunidad que ha sufrido tanto por lo que ha hecho este régimen de Nicolás Maduro, pero también muestra la falta de integridad de la que ahorita secretaria de Seguridad Nacional. Y esto lo digo con todo respeto porque ciertamente hay cosas que podemos estar de acuerdo que el gobierno esté haciendo y quizás estén bien, pero esta es ciertamente una de estas cosas que no estoy de acuerdo, porque de hecho las mismas estadísticas y la misma evidencia y el mismo reporte del gobierno dice todo lo contrario. Exactamente. Entonces vamos a ver cómo el presidente Donald Trump va a manejar esta situación, lo que sabemos que quiere implementar una mano dura contra la inmigración, quiere mandar un mensaje que es un país que ya va a dejar de olvidarse de que se ejecuten las leyes. Y yo pienso que sí, las leyes se deben de ejecutar y debe haber orden. Pienso que en los últimos 4 años no ha habido orden. Pero de pasar a eso, a culpar toda una población que lo que ha hecho es aportar, me parece que no es la manera adecuada de manejar la situación. Entonces vamos a ver cómo va a parar esto, pero como bien dije, esto es algo que he visto antes. Los Estados Unidos ha pasado por estos ciclos muchísimas veces, esto no es algo nuevo, y la idea es que las personas no pierdan las esperanzas, que puedan resolver su situación y seguir adelante en los momentos que hay por ahora. Bueno, Jesús, no sé si tienes algunos consejos generales. La comunidad está muy angustiada. Eso se nota en todas partes. El otro día fue una reunión donde la mayoría de las personas eran venezolanas y hubo unas palabras muy bonitas de un pastor que se encontraba ahí y hubo
La gente está tan angustiada que hubo llanto, porque es una situación como que te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Por una medida administrativa que es injusta. ¿Qué consejo le das tú a la gente? Sí, yo diría más que un consejo legal y bueno, lógicamente mi trabajo principal es como abogado, es lógico siempre voy a decir asesórense, busquen asesoría, pero más allá de eso yo pienso que como inmigrantes y como personas que venimos luchando por un sueño tenemos que saber nuestra identidad, saber que somos personas de bien, independientemente de lo que se ve en las noticias, independientemente de lo que se esté viendo en las redes sociales, cuando a una persona atacan su identidad y se cree esas cosas, muchas veces la persona tiende a decir, sabes qué, esto no es para mí, no vale la pena, voy a tirar la toalla. Pero si aquellas familias que vinieron hasta el sol de hoy, vinieron para salir adelante, para buscar un sueño, ese sueño se puede convertir en una realidad. Yo sé que ahorita es difícil, que hay obstáculos, pero como comunidad vamos a salir adelante, como comunidad esto va a pasar y vamos a salir bien de esto, pero tenemos que seguir marchando con la frente en alto, teniendo mucha fe en Dios que las cosas van a mejorar, actuando de una forma correcta, lógicamente uno asesorándose y haciendo todas estas cosas, pero no perder ese sentido de identidad, que somos personas de bien, que somos personas que venimos a aportar, que no estamos haciendo mal a nadie, que es algo sumamente importante proveer a nuestras familias y darles un mejor futuro y por sus hijos, por esos ideales que tiene cada persona en un mejor vivir. No tirar la toalla, seguir adelante, usar todos los recursos que tiene a su mano, que de esto vamos a salir todos juntos, así que ánimo a toda mi comunidad y hay que seguir para adelante. Gracias, Jesús, gracias. Y gracias por estos casi 10 años acompañándonos aquí en Agárrate. Igual a ti, Patricia, un abrazo y bueno, que sean muchísimos años más de éxito. Amén. Bueno, ahora más tarde, no se pierdan el programa, la entrevista que voy a tener con Daniel Lara Farías. Es un regalo para la audiencia y para Agárrate.